Vamos a dar comienzo al cuarto y último panel temático de la jornada, es Geoeconomía, riesgos y desafíos energéticos a nivel global. Participan de este panel Guillermo Coutourian, consultor e investigador en materia energética, también Emilce Terre, gerente de la Dirección de Información y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, Esteban Actis, doctor en Relaciones Internacionales, docente e investigador de la UNR, y modera el panel Mariano Galíndez, periodista de Rosario 3, a quien ya le cedemos la palabra, por supuesto, para dar inicio a este panel. Es el panel, como decíamos, número 4, el último panel. El título es Geoeconomía, riesgos y desafíos energéticos a nivel global. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a ir rapidito. Hasta ahora estuvimos hablando en este foro, concentrándonos en lo que pasa con los puertos, concentrándonos en lo que pasa en toda la actividad logística, pero esto ocurre en el marco de un contexto global muy volátil y un contexto global que altera de manera sustancial todas las relaciones de precio, de disponibilidad, de abastecimiento. Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a aprovecharlo porque tenemos un panel de lujo con 3 especialistas. Vamos a empezar hablando de energía, después vamos a empezar hablando de todo en clave geopolítica, ¿sí? Vamos a hablar de la cuestión energética, después vamos a continuar con la cuestión agropecuaria, o cómo impacta la geopolítica en la cuestión agropecuaria en nuestro país, para cerrar teniendo un paneo ya general de la situación y sobre todo qué nos puede dar como perspectivas este mundo bastante alterado que estamos viendo en materia geopolítica. Bueno, vamos a empezar rapidito entonces con Guillermo Coutourian, que él es consultor e investigador en materia energética, pero un largo currículum, con un paso muy importante por la Secretaría de Energía de la Nación, y además un especialista en temas claves, por ejemplo, transición energética. Así que, Guillermo, tu turno, con vos arrancamos. ¿Cómo te sentís más cómodo? ¿Querés estar acá? No, allá? si quieren, puedo estar acá. Ahí Ese es el pasador. si no. Listo. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos por estar hasta esta hora escuchando todavía atentos. Es muy grato que puedan, que se hayan quedado y para escuchar este tema. Bueno, a ver, agradecer a Juan Venecia, no lo dije, la invitación para poder conversar un poquito de temas sobre geopolítica y energía. Y como la verdad que el tiempo es tirano, me dijo 15 minutos hablar de lo que pasa en energía a nivel global es demasiado poco, pero bueno, yo me quise concentrar un poco en lo que está sucediendo en Medio Oriente, porque digamos que lo que está sucediendo allí está un poco marcando la agenda energética, económica, geopolítica global. Entonces, nada, la idea es mostrar algunas particularidades del sector energético global y cómo están cambiando y las implicancias económicas que tienen esos cambios, sobre todo en el sector energético. Yo paso así, ¿no? Sí. Primero... Ahí también. Ahí va. Primero, bueno, estamos viviendo la disrupción más grande del mercado petrolero a nivel mundial. Esto probablemente lo hayan escuchado ya a lo largo de estos 2 meses, donde pulularon análisis de este estilo en los medios. Pero no es un tema menor, es decir, hoy al arrancar el conflicto, el 20% del petróleo global que cruza por el estrecho de Hormuz fue, digamos, interrumpido, y eso tuvo un efecto severo y notorio en las economías mundiales, sobre todo las economías asiáticas, que son las que consumen el petróleo y el gas del Medio Oriente, que va por Hormuz, pero también obviamente el resto del mundo se vio afectado. ¿Qué sucedió, digamos, cómo se fueron tratando de resolver esa gran disrupción? Bueno, hubo una serie de medidas, yo no las voy a mencionar todas, solamente puse algunas acá, como por ejemplo que los países de la Agencia Internacional de la Energía, los países de la OCDE básicamente, liberaron reservas estratégicas de petróleo. Cada país tiene una reserva de petróleo, los cuales puedan, digamos, usarla para evitar, digamos, los efectos, digamos, de las interrupciones en el mercado, y se pusieron a disposición unos 400 millones de barriles. Parece un número muy importante, pero 400 millones de barriles son más o menos 4 días de consumo de petróleo a nivel mundial, pero eso de cierta forma intentó en su momento tratar de moderar la escalada de precios, no lo logró.
En materia de gas natural licuado hubo una gran afectación también porque se destruyó en la guerra, en los ataques que hizo Irán, se destruyó el centro de procesamiento de gas natural licuado de Ras Laffan, que es el más grande del mundo, más o menos unos 77 millones de toneladas anuales está produciendo Ras Laffan. Para que tengan una idea, 77 millones de toneladas anuales, la Argentina a partir del 2031 estaría en capacidad de exportar solamente 20 millones de toneladas de gas natural licuado. Estos son un centro con solamente 77. Y eso hizo que, bueno, de alguna forma también trepara el precio del gas. Las interrupciones al estrecho de Hormuz y los ataques a distintos centros de procesamiento de combustible o refinerías en países del Golfo, como puede ser Qatar, Bahrein, Omán, Emiratos Árabes, Kuwait, Irak, etcétera, han producido una volatilidad de precios altísima, que en algunos momentos sí fue, digamos, muy cambiante de un día y otro, y están un poquito más atemperadas, pero podemos decir que desde hace 2 meses, cuando empezó el conflicto ahora, tenemos más o menos un 40% de aumento en el petróleo Brent, un 20, 30, 35% de aumento en el gas natural licuado del mercado de Europa, que es el TTF, el mercado de los Países Bajos, y más o menos otro indicador que es muy importante en esto y que luego voy a volver cuando hablemos un poquito de Estados Unidos, es un 40% en el aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos, que para la economía americana es muy importante. Ahora, en este momento estamos en una etapa del conflicto donde está una tensa calma, en donde el estrecho de Hormuz permanece, digamos así, bloqueado por Irán, en el sentido que muy pocos buques van y vienen por Hormuz, y además Irán está bloqueado fuera de Hormuz por la Marina de los Estados Unidos. O sea, tenemos como una doble imposición que lo que está haciendo es que cada vez menos buques estén con energía, pero también con otros productos, como por ejemplo fertilizantes y otros productos que necesarios para la economía estén cruzando por el estrecho de Hormuz, y eso hace que el mercado siga altamente volátil. Desde el punto de vista de la macroeconomía, a ver si... No, yo la pasé acá, pero no hay. No, pero no por allá. Ahí está. Me fui uno más. Ahí va, gracias. Ahí está. No, ahora uno más. Ahí está. No, uno menos. Uno más, perdón. Perdón, uno más. No. Uno menos. Ahí vamos, ahí está. Gracias. Desde el punto de vista de la macroeconomía, lo que se puede esperar hasta ahora es algo más de inflación, más o una suba de tasa de interés. Esto es un encarecimiento de la deuda, que para los países emergentes como los nuestros no es algo, digamos, que nos pase de costado, y un menor crecimiento económico. Y esto sobre todo se ve en las economías centrales, pero también en las economías emergentes. Hay un tema también que es el desafío al dólar como reserva de valor, porque una de las cosas que surgió a lo largo de esta semana fueron que Irán comenzó a transaccionar parte de sus exportaciones de petróleo. Irán es un país que estará produciendo unos 3 millones de barriles de petróleo por día y que puede estar exportando entre 2,4 y 2,5 millones de barriles de petróleo día, y esas exportaciones, que sobre todo son a los países del mercado asiático, se empezaron a valorar en yuanes chinos. Y esto algunos economistas lo señalaron como una señal de alerta para el dólar, porque si se empieza a transaccionar energía desde países del Medio Oriente o por ejemplo entre China y Rusia, que es otro de los grandes proveedores de energía que tiene China, en una moneda que no sea el dólar, a largo plazo uno puede empezar a ver una especie de debilitamiento del dólar como una unidad de cuenta, una reserva de valor global. Cosa que esto no es de la noche a la mañana, lleva bastantes años, pero algunos analistas y economistas están empezando a pensar en ese estilo de cuestiones. Después hubo rupturas de grandes cadenas de valor. Obviamente el oil and gas, la aeronavegación, la duplicación de los precios del combustible de aviación, por ejemplo, los fertilizantes, es decir, creo que luego Emil se va a hablar un poquito más de eso, pero el 20% del amoníaco en promedio, el 40% de la urea, 40% del azufre, por ejemplo, se comercializan o tienen que atravesar el estrecho de Hormuz para llegar a sus mercados de destino, y eso tiene un impacto mayor, obviamente, en lo que es el precio, por ejemplo, de los alimentos. También hay un gran faltante de helio en el mundo. 40% del helio proviene de los países
productores de Hormuz, y esto afecta a la industria de tecnología sensible, como por ejemplo los semiconductores. Lo que no se ha habido hasta ahora, en estos 2 meses de conflicto, que es esencial para la vida humana, es un ataque a las plantas de desalinización de agua potable, y eso es algo muy importante. Acá Irán en ese sentido tiene cierta ventaja porque Irán no obtiene la totalidad de su agua potable de la desalinización de agua de mar, y los otros países del Golfo sí tienen una dependencia mucho mayor. Así que en ese sentido, que no se haya habido un ataque de este estilo, digamos que todavía mantiene cierta humanidad, entre comillas, en lo que son las reglas de guerra. Ahí se muestran un poco los principales clientes desde Hormuz, tanto para el petróleo como para el gas. Estamos hablando de mercados asiáticos, básicamente. Arabia Saudita, uno de los principales productores de petróleo, Irak, Emiratos Árabes del lado izquierdo, el principal mercado de esto es China, la India, Japón, Corea del Sur, y fíjense que en muy menor medida, en el caso del petróleo, estamos hablando de geografías como Europa o Estados Unidos. El caso del gas natural licuado, que está en el centro de la diapositiva, Qatar era el gran exportador global hasta que pasó lo de Ras Laffan. Ahora se ha declarado, la empresa Qatar Petroleum tuvo que declarar fuerza mayor y no va a poder producir ni cumplir sus contratos por 5 años. Así que en materia de gas natural licuado se abre ahí una brecha bastante importante que luego vamos a ver qué implicancias pueda tener para otra geografía, como por ejemplo la nuestra. En definitiva, lo que se puede ver es que las regiones más afectadas son las regiones de Asia, pero esto no implica que China sea el más afectado. China tiene alguna situación, que ahora lo voy a comentar muy brevemente, que tiene como un mayor colchón para aguantar este tipo de shocks. Adelante. Acá se puede ver un poco lo que es el sistema, digamos, de abastecimiento o de comercialización de petróleo y de gas natural a nivel del estrecho de Hormuz, con no solo Hormuz, sino con otros estrechos importantes que pueden estar siendo o no perjudicados. En Bab el Mandeb, el estrecho que separa, digamos, la península arábiga de África, todavía no ha habido grandes ataques significativos, pero está en una zona que es controlada por los rebeldes hutíes en Yemen. Eso es una zona compleja también. Y luego también está el estrecho o el canal de Suez, en este caso no es un estrecho, es un canal, donde también se mueven aproximadamente unos 5 millones de barriles de petróleo día. Ahora, fíjense lo que muestra esta diapositiva, básicamente es que hay formas de salir de la trampa que representa el estrecho de Hormuz, es decir, hay oleoductos, por ejemplo el este-oeste en Arabia Saudita, o el oleoducto de Abu Dhabi, que lleva el petróleo a una refinería que se llama Fujairah, que está por fuera del estrecho de Hormuz, o un oleoducto que está uniendo el norte de Irak con el puerto turco de Ceyhan. Son los que estamos viendo ahí verdes y exacto, rojos. son los que vemos ahí en verde, le estoy hablando de los que son en verde, que en cierta forma pueden servir para, digamos, evitar que todos los 20 millones de barriles día se queden enganchados en el estrecho de Hormuz y buscar ciertas alternativas para que lleguen al mercado, sea el mar Arábigo, sea el mar Mediterráneo. Y hay algunos ahí oleoductos que se ven en color rojo y que tienen los numeritos 1, 2, 3, 4, que son oleoductos que hoy no están operativos, pero que eventualmente, si esta cuestión siguiera así muchas semanas más este conflicto, uno podría intentar o se podría intentar esos países ver de cómo hacen para poder abrir o poder utilizar esos ductos que pasan por Irak, por Siria, por Jordania, para poder seguir evacuando más producción por el mar Mediterráneo y que no quede todo atrapado en el estrecho de Hormuz. Adelante, por favor. Ahí lo que se ve en la próxima es una especie de reconfiguración de los movimientos comerciales de petróleo y gas. Es decir, si este mapa lo mostrábamos en el año 2020 o 2019, digamos, antes de la pandemia, íbamos a ver grandes flujos de energía saliendo de Medio Oriente, sobre todo a Europa y a Asia, grandes flujos de energía saliendo de Rusia a Europa, y hoy la geopolítica o los conflictos geopolíticos, como por ejemplo entre el de Rusia y Ucrania o el que está sucediendo en Medio Oriente, están cambiando esta geografía. Hoy aparecen nuevos jugadores o nuevos productores en la economía de la energía o en la energía global, y sobre todo la gran mayoría de ellos están en regiones que podríamos considerar periféricas, como por ejemplo las Américas. Aparece Estados Unidos como un gran productor mundial de energía. Ya Estados Unidos está abasteciendo a Europa, Estados Unidos empieza a abastecer muy fuerte a los países del sudeste de Asia, muchas refinerías del sudeste asiático han cambiado y de no comprar petróleo en Medio Oriente por la situación actual, están comprando petróleo liviano en Estados Unidos, con lo cual hay un nuevo cuello de botella que es el canal de Panamá, en donde también hoy está muy afectado por esa
por buques que salen del Golfo de México y que navegan el Pacífico hacia Asia, y tenemos un menor flujo desde el Medio Oriente. Y ahí estamos nosotros en América del Sur, luego voy a hablar un poquito de Argentina al final, en donde estamos un poco periféricos, sí, pero esto es en el momento de la actualidad. Uno puede decir que por ahí los próximos 5 o 10 años América del Sur no sea una región que se pueda incorporar fuertemente a la oferta de energía global, sobre todo desde Brasil, que es un gran productor de petróleo, y por qué no desde Argentina, que va a ser seguramente un gran productor no solo de petróleo, sino también de gas natural licuado. Voy a ir finalizando con 3 o 4 puntos sobre algunas estrategias que tienen grandes potencias en materia de seguridad energética para tratar de, entre comillas, surfear esta crisis. Estados Unidos, bueno, hoy está parado desde un lugar de que es un petroestado. Hoy Estados Unidos no es más el Estados Unidos de la época del presidente Bush y la guerra contra el terror, que era un gran importador de energía. Hoy es un exportador. El presidente Trump está llevando adelante una doctrina que él llama la Energy Dominance, que básicamente es asegurarse cada vez más la producción de hidrocarburos. Estados Unidos, vale la pena decirlo, es el primer productor mundial de petróleo y el primer productor mundial de gas, y se está convirtiendo en uno de los grandes exportadores de gas, no tan así tanto de petróleo, pero sí de gas. Y está con esta estrategia que se llama Energy Dominance, que básicamente busca llevar su rivalidad estratégica con China incluso al plano de la energía. Y esto implica negarle mercados de hidrocarburos a los chinos y, digamos, tratar de controlar ese tipo de mercados de hidrocarburos. Algunos analistas hablan que hay los últimos movimientos geopolíticos que hubo en el mundo, por ejemplo, la cuestión en Siria hace algunos años atrás, o a principios de este año cuando se secuestró a Maduro para cambiar el régimen en Venezuela, cambiar el régimen entre comillas, ¿no? Pues sigue todo el mundo que estaba, con excepción de Maduro, fueron en definitiva algunos movimientos como para que debilitar a China, ¿no? De debilitar socios de China, tanto en Medio Oriente como en América. Lo que sí se ve son más exportaciones de oil and gas a Europa y a Asia, y una idea que creo que Trump lo ha dicho en algunas situaciones, de decir, bueno, hoy Medio Oriente ya no es un abastecedor confiable, si ustedes necesitan energía tienen que comprarle a Estados Unidos. Como también una forma de, en la guerra comercial que Estados Unidos está manteniendo con muchas de las economías asiáticas con las que tiene déficit comercial, tratar de licuar ese déficit vendiendo más petróleo y gas. China, bueno, China es un importador neto de hidrocarburos. Vimos que la gran mayoría de ellos vienen desde el Golfo, aunque también China tiene lo que ahí digo en el punto número 1 de China, que tiene muchos amortiguadores. ¿Qué significan los amortiguadores? Bueno, básicamente 2 cosas. China es el país con más reservas estratégicas en petróleo a nivel mundial. Les había comentado al principio que todos los países desarrollados hace cosa de un mes atrás liberaron 400 millones de barriles para intentar equilibrar la falta de petróleo desde Hormuz. Bueno, China tiene en su haber unos 1.500 millones de barriles guardados como para utilizar entre este tipo de situaciones. Y el otro punto es que China tiene una matriz diversificada, es decir, es un gran un gran consumidor de petróleo y de gas, pero también es un gran productor de carbón. Y hoy lo que está pasando en China, que muchas industrias están haciendo un switch y en lugar de utilizar gas o utilizar petróleo, básicamente gas, están utilizando carbón para reemplazar ese gas del Medio Oriente. Desde el punto de vista del cambio climático es espantoso, porque el carbón es mucho más sucio, pero para los chinos es un tema de seguridad porque el carbón es doméstico, lo producen en su propia economía. Y además tienen suministro de petróleo y de gas desde Rusia y desde otros países de Asia Central, como por ejemplo Kazajistán o Turkmenistán. Y además, importante, es el país que más avanzado está en todos los temas o las tecnologías asociadas a la transición energética. Si China hoy domina lo que es la producción de paneles solares, la producción de molinos para la energía eólica, la producción de baterías. Las baterías son absolutamente importantes para poder almacenar la electricidad que nosotros podemos generar con energía solar, con energía eólica, entonces utilizarla en algún momento que no tengamos sol o no tengamos viento, para eso están las baterías. Y domina todas las cadenas de valor de los minerales críticos necesarios para esta producción de estas tecnologías. Entre ellos las tierras raras, que es uno de los minerales que también anduvieron polulando por los medios y su importancia relativa. Adelante, por favor. Voy terminando. Rusia, también un petroestado, ni hablar. Rusia históricamente fue desde la época de la Unión Soviética, gran productor de petróleo y de gas, y que obviamente esta situación le vino como anillo al dedo. ¿Qué fue lo que pasó a la semana, casi 2 semanas,
del conflicto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el amigo Bessent, secretario del Tesoro, le dio un waiver a Rusia como para decir, bueno, el petróleo tuyo que estaba sancionado y que vos no podías colocar en ningún mercado porque vos sos el demonio que ha invadido Ucrania, bueno, hoy está disponible para el resto del mundo de vuelta. Entonces Rusia hizo caja. De acuerdo a Javier Blas, que es un periodista de Bloomberg, en el mes de marzo Rusia ganó más o menos unos 7.000 millones de dólares, por ejemplo, de vender petróleo que tenía en buques en el mar solamente a la India. O sea que Rusia es un país que hoy está haciendo caja vendiendo petróleo y vendiendo gas natural que tenía frisados, digamos, por una cuestión de las sanciones de Occidente. Y a mayores precios también. Y a mayores precios, obviamente. Está vendiendo el petróleo, por ejemplo, está vendiendo al Brent con un 5 o 10% de markup, o sea que podrá estar vendiendo el petróleo Brent a $110. Es el ganador del corto plazo y además está haciendo caja para lo que algunos militares dicen que puede venir ahora, que es la ofensiva de primavera-verano en Ucrania. Conflicto que ya lleva 4 años y bastante lejos de finalizar. Y el perdedor, si se quiere, es la Unión Europea. La Unión Europea es una región absolutamente vulnerable desde el punto de vista energético. Tal fue así que en muchos países de la Unión Europea incluso hablaron de hacer cierta negociación con Irán. Lo mencionó, por ejemplo, la primera ministra italiana, Meloni, hace algunas semanas atrás, diciendo, bueno, tenemos que hacer algún arreglo para que Irán deje pasar algunos buques por Hormuz. Ahí muestran un poco la debilidad. Y además que apostaron muchísimo a la sostenibilidad en un mundo que hoy está mirando otra cosa. Esto es un debate que hay en el sector energético hace mucho tiempo atrás, si hay que darle más importancia a la seguridad del abastecimiento en sí o a la sostenibilidad, es decir, a que la transición energética avance mucho más rápido, y hay expertos de un lado y del otro. No vamos a entrar hoy en este tema porque es muy largo. Pero Europa se ha digamos, comprometido mucho con la sostenibilidad, con las energías limpias, y ha perdido un poco de vista, digamos, las políticas a favor de la mayor, tal vez, producción o mayor importación de petróleo y gas, y eso en estos conflictos actuales lo está pagando bastante caro. Hubo anuncios en el mes de marzo para fortalecer la producción de energía nuclear en Europa, también una energía que en los 70 uno podría considerar que era la energía doméstica de Europa por excelencia, cuando Francia empezó su gran plan nuclear, que hoy lo lleva a tener 58 reactores en funcionamiento, casi 75% de la electricidad de Francia es nuclear, pero los europeos hicieron un apagón nuclear, liderado por Alemania, la Alemania de Angela Merkel, que hoy algunos están retrocediendo y viendo cómo hacen para reconfigurar esa situación. Y hoy están en una encrucijada. ¿Por qué? Porque siempre dependieron de afuera, Europa, la Unión Europea. Se sacaron hoy la dependencia de Rusia en materia de hidrocarburos, siguen comprando energía en Rusia. Esto es una gran contradicción. Están en guerra con Rusia, pero siguen comprando la energía a Rusia. Se sacaron esa gran dependencia que llegó a ser 40, 50%, pero ahora dependen mucho de hidrocarburos desde los Estados Unidos. Y si hacen una transición energética para utilizar más energía limpia, van a estar dependiendo de las tecnologías que vienen desde China. O sea que hoy Europa está realmente en una encrucijada. Adelante, por favor. Y voy a ir finalizando dónde nos paramos nosotros en esta situación. ¿Desde dónde está Argentina? Para por ahí después dar, y perdonando porque seguro que me pasé de tiempo, pero para darle espacio también a mis colegas acá en el panel. Bueno, yo voy a analizar solo 3 dimensiones con 2-3 puntos en cada una. La dimensión de la energía. Bueno, el sector energético argentino es un ganador. Es decir, vamos a exportar seguramente mucho más petróleo y gas en lo que viene. No solo por el conflicto, sino porque el país ya venía en un sendero de aumento de producción y aumento de exportación, pero el conflicto, digamos yo, lo va a hacer un poco esto más viable. Hoy ya, por ejemplo, se están exportando más o menos unos 300.000 barriles por día de petróleo, y hay un plan, el plan famoso de YPF, que si lo han escuchado el CEO de YPF, Horacio Marín, en distintas conferencias, él habla de llegar a producir para el 2030-31 casi 1,5 millones, 1.600.000 barriles, de los cuales nuestro consumo estará más o menos en unos 600.000, el resto podría pensarse que es para la exportación. Pero con un pequeño lunarcito este año, tenemos que cubrir el pico de gas de invierno, es decir, Argentina está en esta doble cara.
va a exportar gas y se va a convertir en un gran exportador de gas, pero este año tiene que importar entre 20 y 25 buques de gas natural licuado que entran por el puerto de Escobar y se meten en el sistema de gas argentino. ¿Por qué? Porque en el invierno nuestro tenemos entre 170 y 180 millones de metros cúbicos día de consumo y nuestro sistema produce unos 160. O sea, tenemos un gap, una brecha que no podemos cubrir y que la tenemos que cubrir con importaciones. Perdón, ¿es mucho 20-25? No, la verdad que no es mucho para los 80-85 que hemos importado hace algunos años atrás. En épocas de, bueno, no quiero decir nombres, pero puede ser menor. Sí, pero ese es otro tema también, porque cuando importábamos 80-85 buques hace algunos años atrás, había subsidio. Entonces vos ese precio del gas importado no lo pagabas en la factura. Lo que yo tengo entendido que el gobierno dijo para este año fue que ese precio del gas natural licuado que vamos a importar mucho más caro ahora, porque lo vamos a importar ahora mucho más caro que a principio de año, va a ir directo a tarifa, o sea, va a ir directo al usuario final. O sea que no es tan directo el tema. Y después lo que sí ya tuvimos y que todos lo estamos pagando es el aumento de los combustibles del orden del 20%, eso ya lo estamos pagando. Es decir, a pesar que somos productores de petróleo y exportamos, nuestra factura de combustibles es 20% más cara hoy que el primer día de marzo. El punto de vista de la economía, es decir, la economía argentina, bueno, a mediado y largo plazo se va a exportar más energía, lo dicho, creo yo que también se va a exportar mucho más alimentos y minerales, una tercera pata que no se habla mucho en la Argentina, o que por lo menos nunca se ha explotado demasiado en la Argentina, pero creo que el sector minero está creciendo también. Y la geografía nos va a ayudar, ¿no? A pesar de que estamos lejos y que estamos en el far side of the world, como decía una novela de la Marina Británica hace muchos años atrás, estamos muy lejos en el mundo, pero esta conflictividad que tiene el mundo hace que hoy seamos, o que por lo menos a futuro creo que a pesar de estar lejos, seamos atractivos. ¿Por qué? Porque exportar desde la Argentina implica no pasar por Hormuz, no pasar por Bab el-Mandeb, no pasar por ningún estrecho ni por ninguna zona conflictiva. Está la cuestión de los fertilizantes, que no voy a hablar yo porque creo que lo va a hablar Emilce. Y desde el punto de vista geopolítico, y termino con esto, lo dicho, la ventaja que tenemos es de estar lejanos a los grandes conflictos globales, estamos lejos del este de Europa, estamos lejos del Medio Oriente, estamos lejos del sudeste de Asia o el Mar de la China, que es algunos hablan, analistas, de que podría ser un escenario de conflicto futuro. El Cono Sur seguirá siendo una región de paz. Vos sos internacionalista, ¿te acordás que siempre se decía que América del Sur o América Latina era una región de paz? Yo voy a decir Cono Sur porque hemos tenido algunos eventos en América Latina últimamente, que me voy a circunscribir simplemente al Cono Sur, que seguiremos siendo una región de paz, no tendríamos aquí ningún tipo de conflicto. Y obviamente estamos en un fuerte alineamiento geopolítico, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero es innegable que el gobierno tiene un fuerte alineamiento geopolítico con Estados Unidos y con Israel. Eso puede tener cosas negativas, sí, en los 90, los que somos más viejos nos acordamos de los 90, pero también puede tener cosas positivas. Hubo ya 2 grandes rescates del gobierno americano a conflictos o a situaciones complicadas de la economía argentina el año pasado y este año, que el gobierno americano, digamos que con poquito salió y salvó las papas. Así que eso es un poco lo que quería comentar hoy, es decir, como para lo que pasa en el mundo, y terminar con Argentina para dar lugar tal vez a mis colegas que puedan un poquito desarrollar un poquito más sobre esto. Bueno, gracias y disculpen la por favor, vamos a dar un fuerte aplauso para Guillermo. Vamos a seguir ahora, en el panel vamos a focalizarnos ahora más que todo en el mundo de la agroindustria y nunca mejor que alguien de la Bolsa de Comercio Rosario, en este caso Emilce Reyes, gerenta del Departamento de Informaciones y Estudio Económico de la Bolsa de Comercio Rosario, uno de los principales think tank a nivel país en materia agroindustrial. Emilce, tu tiempo. Muchas gracias también Juan por la invitación, Alfredo CC por hacernos de vínculo. Y efectivamente, con esta excelente introducción que tuvimos explicando qué pasó en el Estrecho de Hormuz, qué pasó con los precios de la energía, tomamos esto como un dato y veamos cómo está impactando en el agro específicamente. Lo que tenemos en este gráfico es, en la línea azul, la urea, el precio de la urea, en la línea roja, el precio del gasoil en dólares por toneladas, ambos precios en Argentina, lo que paga acá un productor argentino o quien sea que tenga que comprar estos insumos. Y en la línea verde, el índice de precios de las materias primas de exportación.
podemos ver que si comparamos los precios del enero respecto a lo que están hoy, bueno, el precio del combustible aumentó un 36%, el precio de la urea un 62% en Argentina, y el precio de los commodities, del producto, del trigo, del maíz, etcétera, un 13%. Entonces, por supuesto, hoy el sector se está enfrentando a una fuerte suba de los costos que al menos por ahora no fue compensada por un aumento en el precio de los productos que vende. Si lo pasamos específicamente, por ejemplo, para el trigo, ahora estamos viendo la relación trigo-urea en Argentina para el productor local y podemos ver que en este mismo periodo, desde febrero hasta la actualidad, el aumento fue del 44%. Entonces, cuando hace un año atrás había que entregar 2 toneladas de trigo, hoy hay que entregar 4 toneladas de trigo. Los precios aumentaron muchísimo respecto a la siembra que se estaba haciendo el año pasado y hoy el productor justamente se enfrenta a esta decisión. En Argentina el trigo se empieza a sembrar alrededor del mes de mayo, junto con la cebada, junto con todos los cultivos de invierno. Así que acá es donde estamos viendo los problemas en el corto plazo. En el hemisferio norte incluso ahora empieza la siembra de su cosecha gruesa, de su soja, de su maíz, y ahí les está impactando más fuertemente, principalmente a Estados Unidos, a China, a la Unión Europea, a Ucrania. Así que el mundo se está enfrentando con, nuevamente, este aumento del costo que aún no ha sido al menos compensado por un aumento en los precios de los productos finales, de los commodities agrícolas. Esto es en relación entonces a las siembras. ¿Qué hizo el mundo? Bueno, acá lo que vemos son la posición de los fondos de inversión. Sabemos que en Chicago, que es el mercado de referencia que siempre miramos para los commodities agrícolas, se negocia según el producto hasta 20 veces la producción mundial. Si todos los productores del mundo se cubriesen en el mercado de Chicago, cosa que no sucede, se negociaría una vez la producción mundial de commodities. Cuando hablamos de que se negocia 20, 50 veces de acuerdo al producto que se trate, podemos ver el impacto que tiene la inversión de los fondos en este tipo de commodities, así como invierten en energía, invierten en minerales, invierten en otras cosas, invierten también en productos del agro. Bueno, la línea roja nos muestra la posición de estos fondos y esa fuerte suba que hay implica compra de materias primas. Los fondos están tratando de cubrirse a este escenario geopolítico, tratando de comprar las materias primas, comprar los commodities agrícolas y de alguna manera hacer una reserva en sus carteras sobre este tipo de bienes. En las últimas semanas esa tendencia se amesetó, pero sigue estando en niveles relativamente altos. Hasta ahí lo que está pasando con las siembras. Pero Argentina hoy está cosechando su cosecha gruesa. Hoy Argentina empezó a cosechar el maíz, empezó a cosechar la soja recién empieza sus labores de cosecha, el maíz, se cosechó el maíz temprano, nos queda todo el maíz tardío y todo este volumen de producción tiene que moverse. Además, este volumen de producción es este año un récord histórico. Argentina, entre todos los productos del agro, estima producir en este 2026 166 millones de toneladas. El récord histórico anterior había sido los 141 millones de toneladas del año 2019 y entre el 2020 y el 2025 nunca había podido repetir ese volumen de producción. Tuvimos sequías históricas, tuvimos cuestiones internas, pero nunca habíamos podido repetirlo. Por primera vez ahora sí vamos a romper ese máximo alcanzando este volumen récord explicado fundamentalmente por trigo, por girasol, por maíz también. En soja está relativamente igual o incluso por debajo de años anteriores. De todo ese volumen que vamos a producir, 116 millones de toneladas van a ir para la exportación. 116 millones de toneladas tienen que llegar a los puertos y embarcarse. Esto en valor son unos 39.600 millones de dólares, que podemos ver que el volumen de exportaciones de este año va a ser el máximo de la historia para Argentina, pero no el valor de esas exportaciones. En el año 2021-2022, con la guerra entre Rusia y Ucrania, la suba de los commodities agrícolas había hecho que, a pesar de que el volumen fue más bajo, el valor de esas exportaciones fue más alta de lo que estamos esperando para este año. Y si hacemos foco en el Gran Rosario, en el upriver, estamos estimando que las exportaciones exclusivamente desde el Gran Rosario alcancen las 85 millones de toneladas. Eso es nuevamente un récord histórico.
Va a ser un récord la cantidad de camiones que ingresen a los puertos del Gran Rosario, la cantidad de mercadería que ingrese con ferrocarril respecto de los últimos años, y va a ser un récord el volumen entonces despachado de granos. El máximo anterior había sido nuevamente en el año 2019 con 81 millones de toneladas. En este gráfico lo que podemos ver es el ingreso proyectado de camiones. El mínimo y el máximo de los últimos años se ve en esa gran área verde, por supuesto desde lo más alto a lo más bajo que hemos tenido según los sucesivos años. El promedio es esa línea de puntos en verde, y la línea roja nos muestra en línea continua cuánto ya ingresó de camiones a los puertos, y la línea de puntos cómo estimamos que va a seguir de acá a fin de año. Entonces, no solo estamos hoy ya superando los registros más altos que hemos tenido en la historia, sino que creemos que esto se va a mantener al menos hasta el mes de diciembre, y después, bueno, veremos qué pasa con la fina ya que vamos a cosechar sobre fines de año. ¿Y qué sucede? Que tenemos que mover más camiones, tenemos que mover más mercadería a un precio del gasoil más alto. El consumo de gasoil para la cadena en esta campaña la estamos estimando en 2.550 millones de litros, que a los valores actuales del gasoil se trata en total de un gasto de 3.780 millones de dólares. Esto es 1.200 millones de dólares más de lo que usó el productor agrícola para mover la campaña el año pasado. La suba en costos desde este punto de vista, entonces desde el punto de vista de la cosecha y los granos que ya estamos produciendo, también impacta muy fuerte. Acá tenemos, por supuesto, la combinación de más volumen y más precio. Pero si tomásemos el volumen actual con los precios que teníamos a fines del año pasado, el efecto precios en estos meses fue de unos 650 millones de dólares. Entonces, realmente, a nivel agregado, el costo logístico, el costo de mover la mercadería, está teniendo un impacto muy fuerte. Y después hay que llegar de Rosario al mundo. Finalmente, el último costo que vemos es los fletes marítimos desde el Upriver para las principales rutas, África, Asia Oriental, Sudeste Asiático, Medio Oriente. Fíjense que en promedio hemos tenido subas del 40% en fletes marítimos. Siempre se dice, ya lo dijo por supuesto Guillermo, que Argentina está lejos. Entonces, cuando nos comparamos con exportadores como Estados Unidos, como Brasil, como el Mar Negro, siempre su ventaja está desde el punto de vista geográfico. Incluso Australia con su trigo llega muy barato al sudeste asiático. Nosotros tenemos que recorrer mayores distancias. Entonces, desde ese punto de vista, el aumento de los fletes marítimos nos juega particularmente en contra, y eso también hace que los precios FOB de exportación de los granos argentinos estén muy por debajo de los precios de exportación de otros países, lo cual también se traduce, por supuesto, en menos precios para el mercado doméstico. Ahora bien, antes de empezar esto, me quedé, ahora vamos Sí, a hacer, este informe que vas a presentar ahora, lo acaba de publicar la Bolsa la semana pasada con el impacto que significaría para la economía. Me quedé pensando en los números que mostraste recién ahí. Vos tenés que hay una demanda muy importante de los fondos financieros, que son los que mueven los precios de los granos. Pero nosotros no lo estamos viendo ese precio porque, en parte, el aumento del flete nos quita el resto. Mi sensación es la siguiente: hay una muy buena noticia que es la de la cosecha récord. Incluso el gobierno parece que no la hizo suya, porque vos donde vas no la está promocionando. Yo creo que salvo el agro nadie sabe que vamos a tener la cosecha más grande de la historia. Puede ser que esa buena noticia, producto de esto, tanto por precio como por costo, termine siendo más un dolor de cabeza que lo bueno que podría ser. No, yo creo que es bueno, digamos, y creo que el efecto va a ser bueno. Siempre el mayor volumen también implica mucho movimiento, mucho camión, mucho flete, digamos, y eso. Actividad económica. Sí, más actividad económica, y eso el efecto va a ser positivo. Sí que nos encontramos con que una vez que tenemos mucho para vender, el mundo nos paga menos, digamos. Es como que nunca podemos ser felices, pero bueno, es la que nos tocó jugar este año. Y... Sí. Bueno, seguimos con el impacto. Bueno, y como decía, la retención. Más allá de este volumen récord de este año, que la verdad que hay que tener en cuenta que, así como en el 2023, todos los planetas se alinearon en contra de Argentina, tuvimos una sequía histórica, pero además tuvimos heladas tardías en el año 2022,
heladas tempranas en el 2023, en febrero había helada, febrero que es pleno verano, en unos días de enero había una especie de soplete así de viento caliente que secó todo lo que quedaba por secarse. Bueno, este año fue se alinearon los planetas en un buen sentido. Tuvimos el invierno pasado fue el invierno más lluvioso de los últimos 60 años, tuvimos agua, tuvimos buenas horas de sol, excepto en enero, que las lluvias fallaron un poco y eso no permitió el potencial de la soja y de algunos cultivos. Tuvimos muchas cosas a favor, que no dependen de nosotros, cosas externas a favor. Y eso hizo que los rindes estén por encima de su nivel tendencial, digamos. O sea, va a ser difícil en condiciones normales repetirlos pronto, porque no tuvo que ver tanto con un salto tecnológico, sino con que todo lo que podía salir bien, salió bien. Ahora, fuera de este año y su cosecha récord, nos preguntamos, bueno, ¿cuánta carga puede originar el sector agro en Argentina y en nuestra región? Y uno de los informes que presentamos recientemente tiene que ver con el efecto de la baja de retenciones, que si asumimos que las retenciones se van a cero, bueno, de una producción en el año 2025, que es el último año base de 135 millones de toneladas, en condiciones normales, con las retenciones actuales, la producción agrícola se podría ir a 166 millones de toneladas de acá a 10 años. Pero con retenciones cero, ahí ya pasamos a casi 183 millones de toneladas, lo cual implica 17 millones de toneladas más que en ese escenario base. Ese aumento en la producción, por ende, va a hacer que se exporte un mayor volumen y también que haya más dólares del agro. Esto que es tan imprescindible para la economía nacional y que creo que a nivel económico en general todos nos acordamos cuando hay sequía y salta el dólar. Lo cierto es que hoy por hoy, más allá de que hay sectores en Argentina que se están desarrollando muy fuertemente y que nos van a cambiar la matriz exportadora, hoy por hoy el agro es el 60% de nuestras exportaciones. Si se eliminan las retenciones, en la próxima década se va a acumular año a año exportaciones adicionales por un total de 52.000 millones de dólares, y estamos hablando de en la próxima década, no es un crecimiento a tan largo plazo. La mayor parte de ese incremento incluso tiene lugar en los primeros años, con lo cual es algo bastante asequible para Argentina. Y por supuesto, la duda va a ser qué pasa con la recaudación del gobierno. El estudio que presentamos justamente desglosa estos resultados. Y ahí tenemos que a nivel del gobierno nacional va a haber pérdidas al principio porque no va a recaudar derechos de exportación, pero que a partir del cuarto año de eliminarse esas retenciones se van a compensar vía impuesto a las ganancias, vía impuesto a débitos y créditos, vía impuestos que genera la mayor actividad económica que se deriva de ese aumento en la producción agrícola. Y para las provincias, en cambio, como las retenciones no son coparticipables, no tiene una pérdida de recaudación a nivel provincial, por ende, desde el principio va a recaudar más vía el aumento en esa actividad, en esa producción, a través de ingresos brutos y impuestos de sellos y otro tipo de impuestos y tasas provinciales. Además, impuestos a las ganancias y otros impuestos sí son coparticipables, con lo cual ahí también va a haber otro efecto. Ese dato explica también por qué las provincias se montaron rápido por el reclamo de retenciones cero y por qué el gobierno la demora. Yo pensaba, si son 4 años para volver, digamos. Sí. O sea, que el presidente que gane se la está dejando al otro, los beneficios, y él pasa todo lo malo, digamos. Si no hay reelección de alguien, no hay un incentivo claro para tener los 4 años de sufrimiento y que venga el otro y después encuentre la mejora. Y ahora sí, para cerrar, estas son las proyecciones de crecimiento económico a nivel mundial y por regiones del FMI, que lo que me interesaba mostrar es que ya a partir de estos riesgos que se está percibiendo, el FMI en su último informe de abril bajó las previsiones de crecimiento a nivel mundial, subió las previsiones para la inflación mundial a partir de este aumento en los costos que venimos hablando, y bueno, menciona que los riesgos son incluso más altos por el nivel de la deuda pública, por el nivel de los déficits fiscales a nivel global y también por la desconfianza que hay en las instituciones que solían reglamentar el comercio mundial y las distintas organizaciones internacionales que de alguna manera fijaban las reglas para los intercambios mundiales. En un contexto donde el mundo crece menos, donde hay más inflación, bueno, lo que se enfrenta a Argentina es bastante complicado. Me parecía importante destacar esto quizá para no soslayar lo que se viene en un mundo tan volátil, en un mundo con tantos riesgos,
que difícilmente sea positivo para nadie, digamos, para ningún país, y especialmente para Argentina, que depende tanto de la exportación y también del financiamiento internacional. Así que bueno, ya concluyendo, podemos decir que el impacto de lo que está sucediendo en el mundo sobre los insumos del sector agropecuario es muy fuerte y de eso se viene hablando, pero también ha aumentado el costo de mover esta cosecha récord, que el agro puede seguir exportando cada vez más, que el potencial del agro es muy grande y que sí hay que tener en cuenta que este contexto de inflación y de mayores precios puede de alguna manera perjudicarnos teniendo en cuenta esta distancia mayor que tiene desde los puertos de Argentina hacia el mundo. Bueno, vamos a despedir con un fuerte aplauso a Emilce Terré de la Bolsa de Comercio de Rosario. Empezó con una muy buena noticia, la cosecha récord, y terminamos pidiendo la hora. Y ahora, para cerrar, vamos a tener un panorama ya más global. Le toca esa difícil tarea a un experto, Esteban Actis, doctor en Relaciones Internacionales, docente, investigador de la UNR, varias veces ya ha disertado acá y en otros paneles también de primer nivel. Bueno, Esteban, tu turno. Bueno, gracias Mariano, bueno, gracias a Juan Meneses por la invitación nuevamente. Como decíamos antes, ya soy un viejo en estos encuentros, espero que el año que viene ya haya un recambio. Pero bueno, los que me vienen escuchando año tras año van a decir que, bueno, un poco las proyecciones sobre la globalización de riesgos que estamos atravesando es importante. Bueno, yo no voy a pasar presentación, solamente voy a pasar esta imagen. Estaba pensando qué puedo decir en un encuentro de transporte fluvial o multinodal. Si algo que caracteriza, lo dijo muy bien Guillermo, Guillermo hizo una foto sobre un conflicto geopolítico actual, que es el más importante, lo que está pasando en Irán. Pero si uno mira un poco la película, lo que va a ver la tendencia global es que estamos atravesando una era de shock tras shocks, y ahí la geopolítica aparece como el principal shock. Podemos pensar shock climáticos, shock disruptivos ambientales, como fue la pandemia. ¿Y qué caracteriza este momento del orden internacional? Es que nos estamos alejando de un orden basado en reglas a un orden basado en poder. Y yo digo esto de Argentina, a priori es una mala noticia, porque si algo no tenemos en Argentina es poder, en términos relativos. Entonces, si bien es verdad que uno siempre, y doy clases en relaciones internacionales, cuando uno dice a los alumnos un orden basado en reglas, dice, bueno, pues esas reglas siempre se rompen, digo, hay hipocresía, efectivamente, pero ese orden basado en reglas para países periféricos como la Argentina daban cierta certidumbre, no solamente para el país, sino para los operadores económicos, para los agentes, para las empresas. Y por ejemplo, en materia comercial, algo que decía Emilce, un ejemplo concreto de esto, hoy el 25% del comercio mundial está atravesado por una lógica de poder. ¿A qué me refiero esto? Aranceles prohibitivos por la Organización Mundial de Comercio, sanciones, control de exportaciones, y el 75% es un comercio basado en regla. Bueno, hace 10 años atrás, el comercio basado en poder, por así decirlo, tenía un porcentaje del 7%. Entonces, y en materia de la logística internacional, de la naviera internacional, hay algo que me parece interesante marcar, y voy a ser un poco pesimista, estamos ya cerrando el panel. Si uno mira la tendencia, lo que estamos viendo es que un principio nodal del derecho internacional contemporáneo y un eje estructurante de la globalización, como es el principio de la libre navegación de los mares, hoy está herido de muerte. Nosotros pensamos en la globalización, cualquier agente económico, que justamente, bueno, la libre navegación de los mares, sin obstáculos algunos, sobre todo en los puntos de los estrechos donde pasa gran parte de la mercancía y los bienes globales, bueno, es un principio incuestionable. Ningún Estado puede obstruir el tránsito por los estrechos, eso está codificado en la Convención del Derecho del Mar de Montego Bay de 1982, pero lo que estamos viendo es que efectivamente, y no solamente con el estrecho de Hormuz, sino en los últimos años, acontecimientos que ponen en discusión
este principio central para la globalización. Y acá hay un punto muy importante. Digo, la geopolítica, y se habló mucho de geopolítica, es una noción que tiene una lógica de suma cero. Lo que uno gana, el otro lo pierde. La globalización es una dimensión que se estructuró bajo una lógica, un juego de suma variables. En una cadena de suministros todos ganan. Entonces hay una tensión muy fuerte. Guillermo ya habló, entre el 2022 y 2024, 25, tuvimos interrupciones en el Mar Rojo por justamente los ataques de los Houthis. Más de 190 buques comerciales fueron atacados por los rebeldes Houthis. Esto hizo que en los últimos 2 años el 50% del volumen comercial que pasa por el Mar Rojo, por el estrecho, ahí si bien lo miren ahí, de Bab el-Mandeb, estuvo afectado. Y nunca, desde ese momento, el Mar Rojo logró recuperar su caudal comercial en materia naviera. O sea, hoy está un 50% debajo de lo que era el promedio pre-ataques de los Houthis que iniciaron en 2023. Como bien decía Guillermo, hoy tenemos Hormuz estrangulado por parte de Irán y con un intento de Washington de bloquear la salida del petróleo iraní. ¿Y qué tenemos en Hormuz? Tenemos la ruta navegable tradicional por Hormuz, que era por aguas de Omán, minados. Ya se habla que la posibilidad de desminar el estrecho va a llevar entre 6 meses y 1 año. ¿Y qué tenemos en Hormuz? La situación de un país donde la geografía manda. Tim Marshall tiene un buen libro que se llama Prisionero de la Geografía. Está justamente utilizando la interdependencia como arma. El estrecho, un nodo de interdependencia, lo está utilizando como arma. Y lo que vamos a ver, no sabemos cuál va a ser la dinámica, cuál va a ser los instrumentos y cómo va a ser el formato, es que el status quo previo al 28 de febrero desapareció. Irán va a tener, de alguna u otra manera, injerencia futura sobre la navegación del estrecho de Hormuz. Si nos vamos, y algo dijo también Guillermo, a Panamá, no solamente tenemos una congestión, porque muchos países de Asia están comprando gas licuado norteamericano y tienen que pasar por Panamá, sino que tenemos también un conflicto muy fuerte con respecto a la regulación de los puertos de Panamá, donde la justicia panameña ha declarado inconstitucional los contratos que tenían 2 puertos chinos sobre el canal, porque para Estados Unidos el canal de Panamá es un vector de seguridad nacional. Ha presionado a Panamá para que los puertos de capitales de Hong Kong sean excluidos. Y esto está generando mucha tensión con Panamá, con China. Una empresa como COFCO, que todos ustedes conocen, ha señalado la importancia de que gran parte de los barcos que tiene COFCO no pasen por los puertos justamente en conflicto. Entonces, tenemos una potencialidad latente de conflictos geopolíticos en uno de los estrechos centrales de la navegación internacional. Nos vamos a Asia, tanto en el estrecho de Malaca, punto neurálgico de la logística internacional que une el Índico con el Pacífico. Recientemente, Indonesia ha avanzado en acuerdos militares con los Estados Unidos, y esto está generando mucha tensión en China y algunos países del Asia por los dilemas de seguridad, donde pensando, ¿qué pasa eventualmente con una posibilidad de mayor tensión geopolítica sobre el estrecho de Malaca? Y ni que hablar sobre el estrecho de Taiwán. Una de las hipótesis y conflictos centrales que tiene hoy China para presionar a Taiwán en relación a la soberanía de Taiwán es bloquear el estrecho de Taiwán sobre la energía. Lo que decía Guillermo, Taiwán se abastece del 90% de gas natural licuado y una posibilidad es que China quiera bloquear esta situación. Estos son ejemplos para mostrar que efectivamente algo que todos tenemos, un mindset, que es
la libre navegación de los mares hoy está totalmente afectada y en riesgo pensando en el corto y mediano plazo. ¿Y cuáles son qué están haciendo? ¿Cuál es el sistema que están haciendo? Bueno, estamos en un sistema de transición donde lo que tenemos, y esto sí es preocupante, es que la navegación internacional, los estrechos, parten de lo que en relaciones internacionales llamamos bien público global. ¿Qué es un bien público global? Bueno, es un bien que usufructúan todos los actores, pero que alguien tiene que garantizarlo. Y ese alguien generalmente es la potencia hegemónica. Lo que estamos viendo, ya sea por incapacidad o falta de voluntad, es que Estados Unidos tiene y está teniendo incapacidad justamente de garantizar la libre navegación de los mares, en este caso la apertura de Hormuz, y pasó también con el Mar Rojo con los Houthis, para justamente, bueno, garantizar ese bien público global. Y eso es una crisis de la potencia hegemónica que genera justamente incertidumbre, genera todo tipo de alteraciones en los socios geopolíticos más importantes. Entonces, esa situación es sumamente interesante. Termino con esto. Bueno, ¿qué tenemos entonces a futuro? Bueno, vamos a tener la navegación de manera condicional, como estamos viendo en Hormuz, posiblemente aquellos países que tengan injerencia territorial sobre puntos logísticos nodales van a tener mayor capacidad de injerencia y poder. Hoy lo estamos viendo, Irán dice quién pasa y quién no, la posibilidad de cobrar algún tipo de peaje por el tránsito. Entonces, digo, ya vamos a tener una navegación condicionada por la afinidad geopolítica en este contexto de fragmentación. Tenemos un multilateralismo disfuncional, esto que le decía desde un inicio, un orden basado en poder y no en reglas, hace que los organismos internacionales pequen de ineficiencia e impotencia. Lo estamos viendo actualmente cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quiso intentar sacar una resolución pidiendo la libre navegación del Estrecho de Hormuz. Hubo los vetos de siempre. Entonces, tenemos un conflicto latente y el G20 ausente, Naciones Unidas ausentes, los foros internacionales ausentes. Tenemos un poder naval y un poder militar tradicional que ya también es ineficiente a la hora de pensar justamente a la capacidad de garantizar las vías navegables. Hoy el Estrecho de Hormuz está siendo disruptivo y está siendo bloqueado con drones de $20.000 cada uno, con sistemas de minas tradicionales. O sea, no hace falta tener gran capacidad de ejército para usar la interdependencia como arma, sino que es básicamente de manera muy barata. Y por último, la fragmentación geoeconómica como norma. Efectivamente, la norma que estamos atravesando y que vamos a atravesar es que esta idea del orden basado en poder se va a acentuar y genera todo tipo de incertidumbres para los actores privados, para las aseguradoras, para los estados y sus capacidades de control de la soberanía. Entonces estamos en un momento sumamente de incertidumbre y que lamentablemente la tendencia y la película hace que ella sea un patrón para las próximas dinámicas de las relaciones internacionales, y eso que creo que es un punto central de seguimiento y de monitoreo por todos los actores de la logística internacional. Así que gracias. Esteban, sí. Quería antes que termines una consulta. Si vos me estás diciendo que estás viendo un orden basado en poder, pero ese poder aparece repartido, pero tampoco con capacidad de imponerse, estamos ante un escenario de total volatilidad, digamos, o sea, de guerras continuas o conflictos continuos. Bueno, Ian Bremmer es un gran consultor de Eurasia Group, acuñó un concepto hace años, que es la idea del G0. Hablamos del G20, algunos hablan del G2, el diálogo entre Washington y Beijing, y él dice, en realidad lo que tenemos es un G0, es una crisis de liderazgo, un vacío de poder muy grande, y donde hay un actor que es los Estados Unidos, que ya sea por falta de voluntad o falta de capacidad, está diciendo, ese orden basado en regla a mí ya no me es funcional. Y un ejemplo, Trump dijo estos días, el Estrecho de Hormuz no es un problema para Estados Unidos. Y ahí todos los países aliados
diciendo, bueno, que la potencia hegemónica diga que el estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del petróleo, y donde efectivamente es una disrupción sistémica, no es un problema para Estados Unidos, más allá que, como bien dijo Guillermo, el sector petrolero norteamericano está usufructuando este beneficio, pero efectivamente muestra esta idea de, bueno, la verdad que yo puedo prescindir de mi rol como potencia hegemónica, y tenemos un actor como es China, que más allá de que puede tener alguna voluntad de estabilizar, hoy no tiene la capacidad de ser ese actor justamente que pueda. Mucho menos militar. No, totalmente. Sin bases Entonces, en el exterior, o sea. hemos visto que, digo, si bien China ha intentado tener algún tipo de facilitación de diálogo entre Irán y los Estados Unidos e Israel, ha jugado un rol prescindente en esta crisis. Digo, se ha abocado solamente a ver cómo amortigua su problema de abastecimiento energético y demás. Entonces, efectivamente, en ese contexto, el G0 va a ser la norma, el orden basado en poder va a ser la norma, insisto, y para un país como la Argentina y para América Latina, más allá que comparto lo que dice Guillermo, que la lejanía geopolítica es una ventaja relativa para la región. Digo, la región en términos de la hiperglobalización siempre pagó una prima por la distancia geopolítica. Estábamos lejos de los grandes centros de producción. Consumo. Exactamente. Bueno, hoy, donde la resiliencia y el riesgo es más importante en algunos momentos que la eficiencia, bueno, tener proveedores seguros de América Latina, del Cono Sur, es una ventaja. ¿Y puede reforzar la tendencia que vimos desde la pandemia de la creación otra vez de cadenas regionales? Quiero decir, de cadenas de abastecimiento regionales, ya no globales. Esta incertidumbre global, ¿lo puede potenciar aún más? Bueno, hoy la tendencia global de las cadenas de suministro son cadenas cortas y seguras. Y en ese sentido, si uno mira, no sé, Emil se sabe más que yo, en cualquier cadena de suministro, eso se está imponiendo. Fíjense lo que está pasando en materia de fertilizantes. Es una cuestión bastante riesgosa en términos de la capacidad de abastecimiento, no solamente el precio. De que países como Argentina y Brasil, que quieren ser potencias, ya son potencias a nivel alimentaria, en proteína animal y vegetal, tengan que depender de un insumo clave para la productividad, como son los fertilizantes, de Rusia, Ucrania o Medio Oriente. Eso hizo, por ejemplo, que ya Brasil y Argentina estén intentando pensar en una de las formas de resiliencia ante este contexto, que es el autoabastecimiento. Argentina se anunció esta semana que Pampa va a anunciar en RIGI una gran inversión en urea en Bahía Blanca, a partir de justamente la abundancia de gas de Argentina, lo mismo Petrobras. Tenemos también, por ejemplo, en Mendoza potasio, que es una gran deuda pendiente, la posibilidad de sacar potasio, bueno, es más costoso, pero efectivamente, digo, las estrategias para capear esta evaluación de riesgos son dos que son principales: diversificación de vínculos y de proveedores y lo máximo posible en materia de autosuficiencia. Eso rompe también un poco de una lógica económica que alguien te puede decir, un CFO de una empresa, eso es ineficiente. Bueno, claro, no importa. Hoy el riesgo y los grandes empresas multinacionales están ponderando mitigar riesgo que aumentar eficiencia. Exactamente, la seguridad por la eficiencia, y esa tendencia la vamos a ver, la estamos viendo cada vez más y va a ser un patrón clave en el sector corporativo. Bueno, vamos a despedir a Esteban con un fuerte aplauso también. Y ya con esto damos por cerrado este panel para el cierre final del Congreso del Encuentro de Transporte Fluvial a cargo de las autoridades.